Espíritu Santo de Dios, capacítanos, Señor, danos entendimiento. Esa es tu gloria, Señor, glorificar a Cristo, enseñarnos a Cristo. Danos entendimiento, mi Señor, del Evangelio de la redención. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. El Evangelio de nuestra redención. Es importante, hermanos, que nosotros cada día podamos entender de que el Evangelio no consiste simplemente en congregarnos y estudiar la palabra. El Evangelio es un programa y un orden perfecto de un modelo santo y eterno de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos de que es más que hacer una confesión de fe y cumplir con unos ritos religiosos. Vemos de que el Señor tomó un cuerpo para redimirnos, y por supuesto que todo el Señor lo cumplió conforme a los propósitos eternos de Dios. Así que el único camino hacia la gloria, el único camino según el santuario hacia la gloria es la cruz. Y es importante que nosotros entendamos de que una vida independiente de Dios, una vida sin cruz, es una vida que no tiene nada que ofrecerle a Dios. Por eso es importante que el Señor nos dice que cuando vayamos a presentar nuestra ofrenda, el Señor dice que la dejemos ahí, que vayamos y nos pongamos a cuenta. Eso es parte de la cruz, la que tenemos que llevar cada día, la obediencia a la palabra de Dios. Es el someternos a un orden eterno y perfecto del Señor. Entonces, el Evangelio de la redención, las buenas nuevas consisten precisamente en redimir a un pueblo que está perdido. Y solamente se nos redime a través de tener y traer a nosotros la mente de la palabra, la mente de Cristo. Por eso lo vemos en los querubines en el cielo, como los 4 querubines tienen esas 4 formas que cada una de ellas cumplen lo que es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, con la cara de hombre, él como el hombre perfecto según uno de los evangelios, el Evangelio de Marcos, la cara de león que habla del Señor Jesucristo, el Evangelio de Mateo, el león de la tribu de Judá, el rey, la cara de águila que habla del Evangelio que vino del cielo, el verbo que vino del cielo, la palabra que está más alta que nuestros pensamientos, hacia donde se encumbran, el águila, y el rojo, por supuesto, que habla del búfalo o el cordero. Entonces, todo es un programa, y esos 4 querubines están hoy guardando el trono y la gloria de Dios en los cielos. Hoy están ahí. Entonces, pero esto es desconocido por la gran mayoría de la iglesia, porque a la mayoría de la iglesia se nos han enseñado un evangelio de letra, no un evangelio de entendimiento, sino de letra. Y por eso, mire que generalmente nosotros leemos, y lo que leemos eso entendemos. Y la Biblia habla de la profundidad de la palabra. La Biblia nos habla de Cristo como que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces habla de la longitud, de la profundidad, de la altura y de la anchura, de la revelación de Dios. Entonces, solo la verdad nos hace libres, no la letra, porque la Biblia dice que la letra mata. La misma letra mata a muchos. Por eso mire que de la misma letra de la Biblia han sacado cientos de doctrinas, y cada cual funciona independiente de Dios, dependiendo de lo que el concilio dicte. Por eso es importante que usted y yo, la Biblia, la palabra, la revelación de Dios nos haga libres. Por allá en Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara, mas la enseñanza, la revelación de Dios, esa verdad revelada en nosotros, es luz. Entonces nosotros necesitamos es la luz, no la lámpara. Necesitamos la luz que emana esa lámpara. Entonces,
que dice: lámpara es a tus pies, a nuestros pies tu palabra, y lumbrera, la luz en nuestro camino. Entonces, qué lindo nosotros poder entender el evangelio de la gloria de Cristo, el evangelio de nuestra redención, que no consiste simplemente en aprendernos versículos, sino en tener una vida como Cristo hombre la tuvo, una vida santa. Él dice que sigamos sus pisadas, Él dice que ejemplo nos ha dado para que lo sigamos a Él. Entonces, lo mismo dice Pablo. Entonces, es importante que el único camino a la gloria no es una confesión de una oración. El camino a la gloria es la cruz. No hay otro camino hacia la gloria. Pablo decía: yo solo me glorío en la cruz de Cristo, porque la cruz hizo diferencia, o sea, creó una división entre el reino y el mundo. Por eso él dice que el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Eso es lo que hace la cruz, la diferencia, hermano. Entonces es importante que hoy entendamos algunas cosas que tienen que ver con lo que Cristo cumplió en la tierra, porque Cristo cumplió dos cosas en la tierra. Y hoy vamos a ver lo que significa el Evangelio de Marcos, esa parte ya final, cuando él dice al final que le da la gran comisión en Marcos 16, que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Vamos a ver en qué consiste eso, porque eso es muy fácil creer, decir que yo creo en la Biblia. Eso es muy fácil decir que bajamos a las aguas, pero no tiene que ver con eso. Es algo más profundo, porque la palabra es profunda y el deseo de Dios es revelarnos la palabra. Por eso el libro de Apocalipsis se llama revelación, no tanto cosas secretas como reveladas. Pero es importante que nosotros entendamos la mente de Dios, la mente de Cristo, que nos remontemos a las alturas. Por eso dice que los pensamientos de Dios son más altos. Nosotros nos conformamos con las prédicas que nos enseñan pura letra. Necesitamos meternos, profundizar y meternos hasta que nosotros edifiquemos nuestra casa en la roca. Entonces, qué lindo poder ver esto y poder avanzar en el conocimiento de la palabra. Segunda de Corintios 4:3 muestra claramente y dice claramente sobre el Evangelio, y nos dice: pero si nuestro Evangelio, miren, pero estamos hablando de nuestro Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. Pero ¿cuál es buena nueva? La letra que está ahí está hablando de un modelo de redención, hermano, no simplemente de una letra que hay ahí para que aprendamos. Es un modelo para redimirnos, es un modelo para vivir una vida santa, es un modelo para tener a Cristo como Rey de nuestras vidas, es un modelo para que toda nuestra vida fluya a través de la sangre de Cristo y la cruz. Es un modelo para que nosotros veamos la palabra como nuestra constitución, la constitución del reino. Entonces, muy importante, pero dice: si nuestro Evangelio está encubierto. O sea, si nuestro Evangelio está encubierto, hermanos, con seguridad que no tenemos la vida del Espíritu, la vida del santuario, la vida de santidad, la vida del reino. No, solamente vamos a tener la letra que no permite que haya vida en nosotros. Lo que hay en nosotros es simplemente, hermanos, letra muerta, que no da fruto en nuestras vidas, en nuestros hogares, que no somos transformados. Entonces, muy importante que nosotros entendamos de esa doble hora, de lo cual hemos hablado mucho, pero vamos a verla en el contexto de el que creyera y fuera bautizado, porque todo el mundo dice que cree y todo el mundo ha bajado a las aguas, porque la iglesia cristiana casi todos hemos bajado a las aguas, pero según Jesucristo casi todas se condenan. Entonces, vamos a ver en qué consiste eso, porque siempre Dios y Jesucristo, el Señor, habló en el contexto de la redención. En el contexto de la redención. Entonces, pero si nuestro Evangelio está encubierto, o sea, el Evangelio de la gloria de Cristo, el Evangelio de la redención está encubierto, dice: entre los que se pierden está encubierto. Claro, la gente que se pierde, la mayoría de la gente que no obedece al Señor, que han creído en vano, realmente el Evangelio no se ha revelado a sus vidas. Entonces sigue encubierto,
Por eso mire que el Señor por allá en 2 Corintios 3 dice, pero cuando se conviertan al Señor, o sea, cuando hagan a Cristo Señor de sus vidas, dice, el pelo se quitará. El pelo, entonces eso solo viene convirtiéndonos al Señor para que dentro del Señor se derrame esa revelación que transforme nuestras vidas, no un conocimiento profundo que nos lleve cada vez más a saber hasta más que Dios, como muchos teólogos que no permiten nada, que es solamente lo que ellos dicen y lo que ellos dicen en ley. Usted junte a 20 teólogos y se matan entre ellos. Entonces no es eso, es la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo cuando nosotros verdaderamente vemos a Cristo hombre como Señor de nuestras vidas, porque Él está en este momento en los cielos como Cristo hombre está en los cielos, pero ya como el Hijo perfecto de Dios, ya sin ese pecado que Él recibió por nosotros. Entonces en los cuales el Dios de este siglo, ya sabemos quién es el Dios de este siglo, el mundo, sus deseos y todo lo que nos quiere enredar, cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, mire que el Señor dice el que creyere, y aquí habla de incrédulos, aquellos que no tienen una fe que salva, sino una fe de letra, una fe de mucha letra, una fe de mucha lectura bíblica, una fe de muchos devocionales bíblicos, pero verdaderamente no una fe que hace a Cristo Señor de nuestras vidas, Señor de nuestro caminar, Señor de nuestro hablar, Señor en nuestro trabajo, Señor en cada ámbito de nuestra vida 24 horas al día, porque a eso nos llama el Señor, a tomar la cruz 24 horas al día, siempre. Entonces, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Ahí está el propósito de la obra del enemigo, con mucha teología, con mucho conocimiento bíblico, pero verdaderamente sin una revelación del Evangelio de la gloria de Cristo en nuestras vidas, para que no les resplandezca, para que no les amanezca la luz del Evangelio que glorificó a Cristo, porque Él fue a ser glorificado y a glorificar al Padre a través de ese Evangelio, en donde Él vino a dar su vida por nosotros, vino y se sometió totalmente a la palabra, vino a tener una vida santa y sometido totalmente a la perfecta voluntad del Padre, y eso mismo nos lo dejó a nosotros. Entonces mire que cuando nosotros vemos cómo el Señor tejió en las carpas del santuario, dice que los querubines, dice que los tejió con 5 colores: el oro que habla del Padre, de la deidad, el rojo que habla de la sangre, el azul que habla de la palabra, el blanco que habla de la santidad de Dios, y el púrpura que habla de la soberanía de Dios para nuestras vidas. Entonces, esto que Cristo vino a cumplir a la tierra fue lo que ninguno de los sacerdotes pudo cumplir perfectamente, porque ellos tenían que venir a Aarón. Concentrémonos en Aarón, no en el resto de sacerdotes. Aarón, que era el más alto, el sumo sacerdote, él tenía que venir para poder entrar y ofrecer un animal por sus pecados, no él mismo, sino que otro tenía que morir por él, pero ese otro era Cristo, y tenía que venir a que lo lavaran. Entonces eso fue lo que vino a cumplir Cristo. Por eso Juan el Bautista se aterró cuando él le dijo: yo te bautizo a ti más bien porque tú eres el Dios. Y él le dijo: no, es necesario que cumplamos toda justicia, y toda esa justicia usted y yo la tenemos que cumplir, pero es imposible cumplir la justicia de Dios. Hablamos de 613 mandamientos. Cristo cumplió todos los mandamientos a la perfección, y por eso el que está en Cristo dice: cumple toda la ley. Entonces, muy importante que si no se nos resplandece la luz del Evangelio, pero ¿cuál Evangelio? No el Evangelio de la letra, no el Evangelio de prédicas, no el Evangelio de devocionales, ese Evangelio que toma vida en nosotros, hermano, y que desde el momento en que toma vida hacemos a Cristo ya no simplemente el Salvador, el sanador, el proveedor, el ayudador, el que me levanta, sino Señor y Rey de nuestras vidas. Entonces, ese es el Evangelio, cuando Cristo es Rey, cuando Él comienza a reinar, y es donde comienza la vida del Espíritu, la llenura del Espíritu, porque aquí está la soberanía de Dios. Aquí vemos lo que le ocurrió a Nadab y a Abiú, y lo que el Señor había estipulado para todo aquel que entrara y ofreciera incienso extraño. Sin nosotros pasar por esta obra, entonces ofrecemos incienso extraño, y ya lo vamos a ver.
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hermanos, nosotros podemos ver en esta simple imagen el evangelio, algo del evangelio de la gloria de Cristo, porque no es simplemente unos versículos, estamos hablando de un diseño eterno, para que un Dios eterno pudiera darnos cabida en su santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie se acerca a Dios. Entonces nosotros podemos ver a través de la Biblia, en estas imágenes, completamente de que es imposible acercarnos a Dios sin un sacrificio, y ese sacrificio, ese único sacrificio que acepta a Dios es Cristo. Pero Cristo como nuestro sacrificio, pero además Cristo como nuestro Señor de nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el propósito de la religión? ¿Cuál es el propósito de los super ungidos? ¿Cuál es el propósito de estos hombres que pasaron a ser como dioses hoy en día? Es mantenernos a nosotros siervos, hermano. Nosotros tenemos que conocer el evangelio de la gloria de Cristo, y tenemos que ver y entender que es un plan eterno de Dios para la vida de cada uno de los seres humanos, cada uno de los creyentes. Entonces, y que nosotros, por supuesto que el propósito de Cristo era tomar un cuerpo para ser nuestro sustituto, ya lo vimos la semana pasada. Él, el único que podía cumplir todas las demandas de Dios, nosotros entonces, metidos en Él, como dice el Señor, que Él nos puso en Cristo, nos escondió en Cristo, nos revistió de Cristo, entonces nos viste de Cristo. Tenemos el olor grato de Cristo para que Cristo sea entonces manifestado en nuestro diario vivir, en nuestra vida. Entonces vemos de que no es simplemente un evangelio de prédicas, un evangelio de letras, sino algo que tiene que ser apropiado. Toda la obra de Cristo tenemos que hacerla nuestra, porque la palabra dice claramente que debemos seguir las pisadas de Cristo hombre, porque Él todo lo cumplió como hombre. Es muy importante. No hay entendimiento de la redención, hermanos, si estamos cegados, porque ese es el propósito de cegarnos el evangelio de la gloria de Cristo. No hay entendimiento de la redención para nuestras vidas. No hay entendimiento del reino de Dios si el evangelio no resplandece a cada uno. Es imposible. No hay entendimiento de la santidad de Dios. ¿Cómo es posible que decimos que llevamos tantos años como cristianos, como hijos de Dios, y no sabemos lo que es santidad? Hermanos, reaccionamos de cualquier manera, cualquier cosa nos tienta, nos mueve y nos hace caer. Es imposible. Entonces no hay entendimiento verdaderamente del evangelio de la redención y todo lo que tuvo que hacer, como les decía yo, hermanos, porque meditando en la palabra vemos de que los milagros del Antiguo Testamento son milagritos. Es nada comparado con que el Dios eterno tuviera que venir a la tierra, coger un cuerpo para poder redimirnos a nosotros, ser tentado a que el reino de Dios se cayera, porque fue tentado por Satanás. Dice que Él fue tentado en todo, dice que Él era débil, y Él se fortalecía con el Padre. Entonces Él andaba en perfecta comunión con Dios. Entonces no hay entendimiento de la vida del Espíritu si el evangelio no resplandece en nuestros corazones, hermanos. No simplemente una cosa de versos y de prédicas. Es necesario que nosotros entendamos de que es el evangelio de la redención, y que sin cruz no hay vida del Espíritu, sin cruz no hay vida de santidad, sin cruz no hay salvación, sin cruz no tenemos forma de acercarnos a Dios. Eso fue lo que Dios diseñó. Es imposible. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miren que no menciona por segunda vez el bautismo, porque dice el que creyere, ok, está bien, pero dice y fuere bautizado será salvo. Y en la parte final del verso se concentra solo en la primera parte. ¿Y por qué? Obvio, porque el que no creyere no tiene que bautizarse. ¿Para qué se va a bautizar? O sea, el que no tiene, pero ¿a qué creer se refiere? ¿Y a qué bautismo se refiere el Señor aquí? Vamos a mirarlo. ¿A qué creer? Porque todo el mundo dice que cree. El diablo dice en la Biblia que cree y tiembla. Entonces, no es el creer
devocional, no es el creer de prédicas, no es el creer de congregarnos, es el apropiarse del evangelio de la gloria de Cristo, del evangelio de redención, del plan eterno de Dios para Cristo y para nuestras vidas. Pues mire que solamente menciona el que creyere. ¿Por qué? Porque aquí ya al final el bautismo no funciona si no cree. Mas el que no creyere será condenado. Ya no necesita el bautismo porque no cree. Pero el que cree necesita el bautismo. ¿Y por qué? Porque es parte de la doble obra que Cristo hizo en la tierra, lo que no nos han enseñado nunca. No se refiere a un creer intelectual, hermano, a confesar como dicen muchos ministros, que confiese, porque yo también lo hice por falta de entendimiento, que confiese, que haga una oración, repita una oración, hermano. No, es una apropiación, no es un creer intelectual, ni tampoco se refiere al bautismo de mojarnos con agua en un río, hermano. Es algo más profundo que eso. Se refiere al evangelio que glorificó a Cristo, el evangelio de esos colores, de ese modelo que Dios entregó, que es eterno, y también nos glorifica a nosotros. Ese mismo evangelio nos glorifica a nosotros cuando el Señor claramente dijo, porque es un contexto, la Biblia es un solo versículo, la Biblia no son muchos versículos, es una unidad perfecta, es la cosmovisión de Dios, que todo es una unidad perfecta. Entonces, pero nosotros la dividimos. Cuando el Señor dice que en Filipenses 2, del 5 en adelante, dice que Él tomó forma de siervo, se humilló hasta lo sumo, se despojó de su gloria, y por eso en Juan 17, 22 dice que Dios le dio una nueva gloria. Pero ojo, que el que se despojó de su gloria fue el Dios eterno, el Hijo de Dios. Se despojó de su gloria para poder meterse en un cuerpo de carne. Imagínense Dios eterno metido en un cuerpo limitado, porque Cristo como hombre no podía estar en diferentes lugares al mismo tiempo, estaba totalmente limitado a ese cuerpo de carne. Mire que antes de el Señor es tremendo, como todo dice la Biblia en Juan 14, que todo lo hacía por el Padre, que todos los milagros Él los hacía era por el Padre. Entonces, el evangelio que glorificó a Cristo, ese nos glorifica a nosotros. ¿Cuál? Ese evangelio que Él le entregó en Juan 17, 22. La gloria que me diste, le dio la gloria, entonces a nosotros nos la dio. Y Pablo después, más adelante, por allá en otro versículo dice: yo solo me glorío en esa gloria que nos dio Cristo. ¿Y cuál era? ¿Cuál era la gloria de Cristo? La cruz. ¿En dónde se le dio otro nombre? En la cruz. Acuérdense que se le dio otro nombre al Cristo hombre, a ese que dice Romanos capítulo 1 versículo 4, que fue considerado Hijo de Dios por la resurrección, por el Espíritu de santidad. O sea que el Hijo de Dios hoy en día, el Dios eterno, el Hijo de Dios eterno, hoy en día tiene un cuerpo en los cielos. Está con un cuerpo, pero ya no limitado. Él puede estar en cualquier lugar al mismo tiempo con ese cuerpo. ¿Por qué? Porque es glorificado, y entendamos, ese cuerpo comía carne, comía pescado, comía todo con los apóstoles después de que resucitó. Entonces, no se refiere simplemente a bajar a las aguas o al creer, hermano, en que hay un Dios, el creer que hay una Biblia y que la Biblia es la palabra de Dios. No, se refiere al evangelio que glorificó al Señor. Entonces, el evangelio de la sustitución, la vida de Cristo por la nuestra. Esto no es cuestión de hacer una confesión. Ya nosotros vimos la profundidad tan maravillosa de lo que es la oración más grande que hay en la Biblia para todos los judíos. Es Números 6:24, cuando habla del rostro de Dios, porque la oración más grande es referente al rostro de Dios. Entonces, como Cristo vino y todo eso estaba sobre Él, y como todo eso Él lo pasó a la iglesia, y como Él cogió todas las tinieblas de nosotros. Entonces, se refiere al evangelio de la sustitución. Esa es la fe que salva. Acordémonos, porque la Biblia es una unidad, acordémonos de la fe de Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham crucificó a Isaac, lo dice la Biblia. Él se lo sacrificó a Dios. ¿Por qué? Porque Abraham era tipo del Padre, Isaac era tipo del Hijo, del Cristo que vendría. Y no simplemente de hacer una oración. O sea, ¿a qué se refiere? Aquí es una fe en acción, no es una fe de palabras, no es una fe de una confesión, no es una fe de simplemente creer, es una fe de vivir.
Hay que vivir a Cristo, así como Abraham vivió a Cristo. Entonces, y no es simplemente hacer una confesión de fe. Y segundo, entonces, es una fe que salva, es una fe que obra, es una fe de sustitución. Entonces, y segundo, dice, y fuere bautizado, habla de muerte. Entonces mire que cuando nosotros leemos eso de que el que creyera y fuere bautizado será salvo, siempre lo hemos llevado al contexto del bautismo normal. El que crea y se tiene que bautizar no tiene que ver con eso, hermano. Habla de muerte. No se está refiriendo simplemente al agua. Jesús profetizó de lo que significó su bautismo. Acuérdese por allá, cuando el Señor dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y hay cuánto me angustio hasta que ese bautismo venga. ¿A qué se refería? A su muerte. Cuando el Señor habla del que creyera y fuera bautizado, el bautismo, acordémonos que es un símbolo de muerte. Dice, porque somos crucificados juntamente con Cristo para muerte. Ojo, para muerte por el bautismo. Entonces está hablando de una fe que obra la muerte del hombre viejo y la vida del hombre nuevo en Cristo. Entonces es muy diferente, hermano, cuando nos hablan de ese versículo. Es importante que lo entendamos. De un bautismo, Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio? Hasta que se cumpla. Hablaba de su muerte. Es la Biblia la que se interpreta a sí mismo, hermano. Por eso es muy importante para poder entender que el que creyera y fuera bautizado será salvo. Está hablando entonces de una fe que obra, está hablando de una sustitución, la vida de Cristo por la nuestra, porque en el contexto del Señor dice que Él nos puso en Cristo. Por eso Pablo en un tiempo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después terminó diciendo, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, que le dio vida. Y Pablo era un hombre que conocía mucho la palabra. Entonces, entendamos esto, la palabra se interpreta a sí misma. Para poder entender que el que creyera y fuere bautizado será salvo. Está hablando de muerte, de que si la semilla no cae en tierra y muere. No está hablando simplemente de una oración y de un bautismo como lo ha hecho toda la iglesia, casi toda la iglesia lo ha hecho, o lo hemos hecho. Entonces ahí Jesús resumió el evangelio de la redención, agua y sangre, que fue lo que Él vino a cumplir, hermanos, en la cruz y en el Jordán. Cuando fue constituido, a partir de ese momento, hasta ese momento era el primo de Juan, pero a partir de ese momento el Espíritu Santo le reveló, he ahí el sustituto por toda la humanidad, el Cordero de Dios, el que va a quitar todo el pecado del mundo. Entonces, ese es el resumen. Ahí el que creyera y fuera bautizado está hablando de la fe en su cruz, de la fe en su obra en la cruz, de la fe en su sangre, porque al final lo que nos salva es la sangre de Cristo, la fe en su sangre y agua. Mire lo que Él vino a cumplir a la tierra, sangre y agua. El evangelio de su gloria y de la nuestra. Entonces, un creyente, hermano, que no reciba eso de la sangre de Cristo, crucificado con Cristo, como Pablo lo decía, que Él estaba crucificado con Cristo, que cada día moría, que Él vivía para Cristo, que seguía la pisada de Cristo, que imitaba a Cristo. Y nosotros venimos simplemente a hacer una confesión de fe, hermanos. Qué cosa más engañosa. El evangelio que vivió Jesús en la tierra, o el evangelio según el atrio, porque eso fue lo que vino Cristo a cumplir, lo que el Señor había puesto desde Éxodo en el atrio, agua y sangre. Y ya lo vimos que cuando el soldado lo chuzó con una lanza, lo que salió de su costado fue agua y sangre, el evangelio de la redención. Porque lo que sigue es, cuando Él cumplió agua y sangre, lo que salió por su boca es, os conviene que yo me vaya, porque para que comience entonces ya la vida del Espíritu, para que venga el Espíritu a una cosa muy importante. ¿Cuál era? Convencernos a nosotros, darnos entendimiento del evangelio de la gloria de Cristo, porque ese es el propósito del Espíritu Santo, enseñarnos a Cristo, enseñarnos a glorificar la obra de Cristo, enseñarnos a glorificar a Cristo. Él dice, Él me glorificará, y no hablará de Él, sino de lo mío. Entonces, muy importante. Ahora, creer en que en su sangre, en su obra y en
su sustitución por nosotros. Que eso fue lo que vino, porque nadie podía cumplir eso. Es muy importante que nosotros entendamos estas cosas fundamentales, básicas. El evangelio que él cumplió en la tierra como hombre, totalmente sometido a la perfecta voluntad del Padre en reemplazo por nosotros. Lo que Cristo hacía era lo que el Padre le había determinado que él hiciera en reemplazo por nosotros. Todo lo que él hacía nos lo contaba a favor de nosotros. Y todos los pecados que cometíamos nosotros se los contaba a favor de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Conocer y creer en su obra para poder vivirla, agua y sangre. Entonces imagínese usted, hermano, que por muchos años nosotros no conocimos este evangelio, simplemente conocimos muchas letras y muchas cosas que nos las enseñan así tal cual como está escrita. Y entonces, ¿dónde está esa revelación que debe venir a nuestro corazón, a cada uno de nosotros, para poder apropiarnos de la vida de Cristo, de la obra de Cristo? Y que entonces, que esa palabra de la gloria de Cristo, el evangelio de la gloria de Cristo, nos haga libres, verdaderamente libres. Nuestra vida a cambio de la suya. Ahí es donde viene la más grande bendición, que ya lo vimos nosotros en número 24. Entonces debemos evaluar o examinar el creer y ser bautizado a la luz del evangelio de redención. Nosotros desde el Antiguo Testamento podemos ver, hermanos, lo que significó. ¿Qué significó cuando el Señor los sacó de Egipto y les abrió el Mar Rojo? Ese dice que fueron bautizados en el Mar Rojo. Así lo dice la Biblia textualmente. Ese bautismo, ¿qué significó? Significó una separación entre la vida de esclavitud de Egipto, o sea, del pecado, y la nueva vida y la nueva relación con Dios. Significó la separación entre la muerte eterna, la enemistad de Dios, y la vida con Dios. Entonces, ahí nosotros vemos, significó la separación del rey de este mundo al sometimiento al rey del universo, al Señor. Eso significó ese bautismo. Ahora, también debemos entender que en el Antiguo Testamento el Señor hizo un comienzo allá con Génesis, pero después volvió y comenzó nuevamente, y eso lo vamos a ver en una enseñanza que les he estado hablando sobre Israel. Un nuevo comienzo, cuando el Señor escogió un hombre, a Noé, y a través de ese hombre Dios comenzó un nuevo comienzo. ¿Y qué sucedió ahí? Que una separación entre el mundo perdido, el cual era enemigo de Dios, entre la ira de Dios y la gracia de Dios. Ahí se derramó la gracia de Dios sobre Noé y sobre su descendencia, de la cual venimos nosotros. Entonces mire lo que significa el bautismo: el que creyere y fuere bautizado. Entonces es una separación entre Egipto y el reino, entre la vida de pecado y la vida de santidad, entre la vida del mundo y la vida de Dios. Entonces una separación entre la amistad con el mundo y la amistad con Dios. Entonces, muy importante, y eso sucedió igual en el diluvio. Y eso es lo que significa entonces, hermanos, esa separación entre la vida vieja, la vida pasada, y la vida nueva. Entonces, muy importante ver esto, ver la doctrina bíblica a la luz del evangelio de la redención, y no a la luz del evangelio de lo que se predica hoy, de la prosperidad, o del evangelio del yo, o el evangelio del vientre, de la avaricia, o de los teólogos. Tiene que ser el evangelio que está escrito. Pablo dijo: estoy maravillado de que tan pronto os hayan alejado. ¿Cómo le parece lo que dice Pablo? De que tan pronto os hayáis alejado. Del que os llamó por la gracia de Cristo para hacer un evangelio diferente. No que haya otro, sino que lo han pervertido, hermano. Entonces, una cosa es ver el evangelio a la luz de estos predicadores de hoy día, de muchos predicadores, porque hay predicadores de Dios, siervos y siervas del Señor, que se guardan y que viven dirigidos por el Espíritu Santo, pero que no hay vientre, no hay avaricia, no hay busca de reconocimiento, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: yo gloria de hombres no recibo, y esto buscando la gloria de hombres. Entonces, una cosa es entender ese evangelio que predican hoy en día, y otra cosa es entender el evangelio de la redención, del modelo santo, eterno, precioso de Dios.
Pues qué diferente, hermanos. Para no seguir cometiendo el error de creer en un libro y mojarnos, porque eso es lo que ha hecho la iglesia. Por eso la iglesia, la mayoría, según Jesucristo, va para el infierno, se condena. Leyendo un libro y mojarnos, ir a mojarnos a un río o a una piscina. Entonces, muy importante, Cristo fue crucificado por mí, pero yo fui crucificado con Él. Esto es muy importante, hermano. Esto es el fundamento para poder comenzar la vida del Espíritu. Sin esto no hay vida del Espíritu. Y Cristo es hoy en día Rey y Señor de nuestras vidas, pero Él se hizo Cordero, sustituto, porque era el modelo que Dios había establecido para poder rendirnos a nosotros. Y Él vino y cumplió esa doble obra preciosa, hermanos, que es imposible negarla y no entenderla, porque entonces erramos ignorando las Escrituras. El Evangelio de la sustitución, el justo nos atribuyó su justicia y Dios le atribuyó a Cristo nuestro pecado, el juicio y la ira por nosotros. Es el Evangelio de la redención, es el Evangelio de la sustitución. En el Antiguo Testamento murieron millones y millones de animales y hoy en día los judíos quieren volver a levantar el tercer templo. ¿Para qué? Para seguir haciendo sacrificios, para seguir ofreciendo sustitutos. Y ya dice Cristo que con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Ya no necesita más sacrificios. Ahora Él nos llama a nosotros, como estamos crucificados con Cristo, a hacer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hermano, es el Evangelio del Señor. Todo esto está regado por todo el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento es esto. Entendiendo que, hermanos, entendiendo que mientras el velo no se corte, porque es que el velo, ¿qué era el velo? El velo era Cristo. Y dice el Nuevo Testamento, el velo no permitía que la gente entrara a la gloria de Dios. Nadie podía entrar. Ni siquiera el sumo sacerdote entraba, pero prácticamente casi que con los ojos cerrados, porque él entraba con un incensario lleno de incienso, de humo del incienso. Y él no podía ver nada, lo dice la Biblia, porque si veía algo moría. Y tenía que entrar e inmediatamente tenía que salir, rociar la sangre, entraba tocando, palpando. Entonces nunca, ese velo siempre fue una separación. Y cuando vino Cristo, ahí estaba el velo. Pero entonces cuando se quita el velo, hermano, y el velo, mire, ¿qué le va a pasar al pueblo judío, hermano? Mientras no se quite ese velo, y ese velo tiene un nombre, se llama Cristo. Si ese velo sigue sin ver, si ellos siguen sin ver a Cristo crucificado con esa doble obra, agua y sangre, que quedó profetizado cuando lo chuzaron. Entonces, sin esa doble obra, hermanos, sin creer y apropiarnos y vivir esa doble obra en nuestro corazón sobrenaturalmente como una obra del Espíritu Santo, entonces no podemos, porque la Biblia dice que nosotros fuimos crucificados con Cristo, fuimos puestos en Cristo, fuimos escondidos en Cristo, revestidos de Cristo, vestidos de Él. Entonces, todo esto está, hermanos, toda la Biblia es esto, porque el Antiguo Testamento era simplemente el Nuevo Testamento, la buena nueva, escondido, simplemente que hallaran una sombra, la misma sangre, la misma agua, las mismas abluciones, todo lo mismo vino a cumplirlo Cristo. Y hoy en día nos dejó a nosotros para que nosotros cumplamos lo que Él cumplió. ¿Por qué? Porque Él lo cumplió todo como hombre, no como Dios, aunque era Dios y sin pecado. Por eso tomó un cuerpo, porque ese cuerpo era necesario para poder redimir a una humanidad que tenía un cuerpo. Era contra naturaleza hacerlo simplemente como espíritu. Y así lo determinó Dios. Entonces hay personas, hermanos, que es muy importante porque algunas personas me lo han dicho. Y es muy lógico, porque mire, desde que nosotros empezamos hace más de 5 años con la enseñanza del modelo de Dios del tabernáculo, hubo gente al ver cosas tan preciosas y maravillosas que decía, bueno, aquí hay algo raro. ¿Cómo así que este parece como que no sabía? Este es el único que enseña esto, aquí hay algo raro. Bueno, gloria a Dios que la palabra nos va convenciendo que todo está escrito en la palabra. Entonces hay personas que me dicen, pero ¿dónde sacas tú todas estas cosas nuevas? Al ser estas cosas, el Evangelio de la gloria de Cristo, nuevas para la gente, o sea que ni siquiera nuevas son, no existe. ¿Cómo van a vivir a Cristo? ¿Cómo va a haber una vida de poder? ¿Cómo vamos a vivir en santidad si el conocimiento liberta
Dice la Biblia que la verdad nos hará libres, la verdad. Entonces, esto es tremendo, hermanos, porque este es simplemente el Evangelio de Cristo, no es otra cosa. Lo que Él vino a cumplir en la tierra, lo cumplió como hombre, se fue y envió al Espíritu Santo a terminar con la otra obra, la del santuario, la vida del Espíritu, la vida de santidad, la vida del reino. Él hizo eso y apenas lo hizo, dijo, consumado es. Todo lo que Él hizo, lo hizo en su carne y en obediencia perfecta a la voluntad del Padre, pero todo lo hizo en su carne. Y todos los milagros que hizo el Señor Jesucristo, Él mismo lo dice que los hizo el Padre. Entonces, muy importante, hermano, que nosotros entendamos de que a nosotros, al estar crucificados con Cristo, al Él llamarnos a tomar nuestra cruz cada día y caminar con Él cada día, estamos hablando de una vivencia. La única respuesta posible de que hay tantas cosas nuevas que estamos enseñando, para no ser un blasfemo, un anatema, o lo que significa anatema, maldito, es que todo esto está escrito en la palabra por el Dios eterno. El problema es que siempre nos enseñan el Evangelio según la letra. Ese es el grave problema. Muchas partes, porque hay hombres temerosos de Dios, estudiosos de la palabra, de los cuales aprendemos mucho, pero por lo general, hermanos, son simplemente gente, muchos que se nombran a sí mismos neófitos y con clientela para crecer económicamente. Pero el pueblo sigue muerto en delitos y pecados. No más miren en los hogares. Es por eso que hasta hoy siguen enseñando al rico y Lázaro, hermano. Mire, hoy en día siguen enseñando al rico y Lázaro como si fuera una parábola nomás. Así lo siguen enseñando. No, el rico y Lázaro es algo más profundo que, inclusive, con el rico y Lázaro nos enseñan de que hay un infierno que está hoy operando, que cuando la gente se muere se va para el infierno, se va para el cielo. Por eso que la mayoría de los creyentes siguen viendo mire, Isaías, usted pregúntele a la gente, 4:1 que habla de 7 mujeres para un hombre, ¿cómo lo ven? No, que es que hoy en día como las mujeres, lo que nace mucho hoy en día son mujeres, entonces simplemente a cada hombre le colocan 7 mujeres, así lo siguen enseñando. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento de la palabra. Es por eso que la mayoría de los pastores siguen esperando el rapto y con 7 años más de gracia. El Señor lleva con 6,000, papás, 7,000 años de gracia. Y todo dice que venga, se vaya toda la iglesia y todavía nos dé 7 años más de espera. Pero con pruebas físicas. Así como le decían a aquellos fariseos que le dieran señales. Y Él dijo, no les daré señal. Solamente la señal de Jonás les daré. Y la gente esperando señales. No, se fue, claro, si se fue toda mi familia, se fueron los niños, se fue todo el mundo. Bueno, ya tengo 7 años para arrepentirme, hermano. Todo eso. Por eso lo seguimos viendo así. Por un par de hombres que comenzaron con esa teoría del rapto y así la tienen. Es por eso que dice el Señor, por falta de conocimiento, sin vivir a Cristo, porque habla de un conocimiento, hermano, de una revelación en nuestras vidas. Perecerá mi pueblo, porque es que la palabra es para vivirla, como dice el Señor, crucificado con Él. Es por eso que Dios nos dice que nos alabemos en entenderlo y en conocerlo. Habla de una revelación de su modelo eterno. Todo el modelo eterno está ahí desde que ahí Adán, Abel y Caín. Ahí viene los millones y millones de sacrificios. Cuando viene el Señor a cumplir todo, la misma cena cuando Él lo lava, toda esa limpieza, que todo se derramó a partir de que Cristo en el Jordán fue hecho el Cordero de Dios al ser lavado y ahí se derramó. Nuestra muerte también, porque ese tipificaba la muerte de Cristo. Al sumergirlo, según Romanos 1, dice que al sumergirlo en el agua, eso tipificaba su muerte y al salir su resurrección. Y de ese Jordán se derramó nuestro bautismo, que ya sabemos, el que creyera y fuera bautizado, ya lo vimos. Habla de muerte, habla de muerte. Y nuestro lavado diario. Venir delante del Señor con sus mandamientos. Entonces, entenderlo y conocerlo. Es por eso que dice Jesús que la vida eterna o salvación está en conocerlo a Él y al Padre. Y no un conocimiento simplemente teórico o de devocionales o de leer la Biblia. Habla de un entender para vivir a Cristo, el Evangelio de la gloria de Cristo, que es el Evangelio que nos glorifica a nosotros. Porque toda la Biblia está llena de esto. Todo esto es Biblia, hermanos.
Todo eso es la palabra del Señor. Pero ¿cuál es el problema? Que muchos, el velo todavía no se ha caído, y mientras el velo esté ahí, no podrán ver a Cristo y no podremos vivir a Cristo. Solamente vivimos una religión donde no hay poder, donde no hay obediencia, donde no hay santidad, donde no hay entrega, donde no hay testimonio, donde no hay sacerdocio, donde no hay a quien ministrar, donde no hay incienso para ofrecer. Y habla de nuestra vida y de nuestra vida de adoración a Dios, nuestra entrega como sacrificio vivo a Dios. Es por eso que dice Mateo 22-29 que erramos ignorando las Escrituras, y como tal ignoramos el poder de Dios. ¿El poder de Dios para qué? Para redimirnos. Es que la redención no significa, hermanos, en usted estar pegado de la Biblia o yo y estar aprendiendo los versículos y poder exponer la palabra y predicarla. No, habla de esos colores, habla de esa vida de santidad, habla de esa sangre que esté sobre nosotros cada día, que está en luz como Cristo en luz. Tiene comunión con Dios para arriba y tiene comunión hacia los lados, la cruz con los hombres. Habla de vivir dependiendo de la constitución de Dios, de los mandamientos de Dios, y tener al Señor como Rey y Amo de nuestra vida. Entonces, muy importante, es por eso que la mayoría de los creyentes siguen en delitos y pecados, viviendo independiente de Dios, hermano. ¿Qué tal que Dios hiciera una prueba en estos días? La iglesia queda vacías. Que la mayoría de la gente vive independiente de Dios, pero se llaman cristianos, donde segunda de Timoteo 2:19 dice: apártese de iniquidad todo aquel que habla de mi nombre. Y no podemos hablar la Biblia sino en el nombre de Cristo, porque Dios no escucha a nadie. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, no en el nombre de María, ni de José, ni de Pedro, ni de Antonio, en mi nombre, mi Padre lo hará y yo lo haré, porque Él tiene autoridad. Entonces, porque el Padre y Él uno son. Es por eso que la mayoría de los pastores siguen haciendo tesoros en la tierra y no en el cielo. ¿Por qué? Porque no les ha resplandecido la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, no simplemente la palabrería bíblica que hay encima. No, la palabra, hermano. Usted encuéntrese con gente que dice que ha leído la Biblia 2 veces y dígale que le explique siquiera 100 o unos versículos, no lo entienden. ¿Por qué? Porque es revelada por el Espíritu Santo a nuestras vidas. Entonces, pero si nuestro Evangelio está encubierto, hermano, entre los que se pierden sigue encubierto. ¿Por qué? Porque no se ha quitado el velo hasta que Cristo, y la Biblia dice que el velo era el velo de su cuerpo, que fue rasgado, Cristo mismo rasgado. Entonces, qué tremendo. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, miren, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Mucho ojo con esto. No hablará, el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere de Cristo y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, para que entendamos la función del Espíritu Santo, muy importante, porque sin el Espíritu Santo en nuestra vida no podemos entender el Evangelio de redención. Para que haya poder en nuestras vidas, Él me glorificará, verso 14. Miren, la función del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. ¿Cómo? En nuestras vidas, revelándonoslo, dándonos entendimiento de Cristo, haciéndonos conocer la obra de Cristo. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y usted, 15, todo lo que tiene el Padre mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es la función del Espíritu. El ministerio del Espíritu Santo es darnos a entender el Evangelio de la gloria de Cristo, el Evangelio que glorificó a Cristo. Esa es la función del Espíritu Santo, es hacernos resplandecer el Evangelio y darnos a conocer a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Jesucristo hombre. Toda verdad es de Dios y la revelación de toda la verdad es obra del Espíritu Santo. O sea, que Él es el que nos revela la verdad. Y Cristo dijo por allá: yo soy el camino, la verdad. Es el que nos revela a Cristo. Su ministerio, el ministerio del Espíritu Santo, es glorificar a Jesús y consiste en tomar las cosas de Jesús y descubrirnos su significado. Eso es lo que el Espíritu Santo viene a darnos entendimiento de la obra de Cristo.
Por eso mire que por allá con los dos varones de Maús, dice que Él les abrió las escrituras en todo versículo, comenzando desde Moisés, imagínense, desde el primer versículo de Moisés, y pasando por los profetas, mire, y los salmos, dice que pero no dice que les leyó o que les trajo a memoria, dice que les abrió, hermanos. Si usted busca lo que significa que Cristo les abrió, hermanos, significa que les dio la revelación de quién era Él y qué estaba cumpliendo, porque muchos de nosotros hemos leído muchas cosas y todavía no se nos han abierto. Entonces, miren, les abrió todo el modelo de Dios en el Antiguo Testamento, porque si está hablando de los salmos, si está hablando de los profetas, y si está hablando de Moisés, está hablando de todo el Antiguo Testamento, o sea, del Nuevo Testamento que estaba escondido, se los abrió completico. Por eso la revelación no es de un libro o de una doctrina, hermanos, porque por ahí hay nuevas doctrinas, sino de una persona viva, Cristo. Él es la revelación, y el Espíritu Santo el que viene y nos revela para poder vivir a Cristo. Porque una cosa, hermano, es usted y yo traer a Cristo a nuestras vidas, y otra cosa, hermanos, en nosotros vivir a Cristo. Una cosa es hacer una oración, hermano, para salvación, y otra cosa es una sustitución, la vida de Cristo por nuestra vida perdida y pagana. A mayor comunión con Jesús. Mire que esto no es cuestión de simplemente poder hacer un devocional, habla de toma tu cruz y sígueme, habla de comunión 24 horas al día. A mayor comunión con Jesús, mejor le conoceremos. Cuando más nos rendimos a su señorío, más disfrutaremos de su revelación. ¿Cómo? Viviéndolo. Porque esto no es de que este muchacho, esta persona sabe mucho, eso no tiene nada que ver con esto. No se trata de saber mucho, se trata de vivir a Cristo. Y ese fruto lo tiene que dar usted y lo debo dar yo. Vivirlo. No podemos seguir espiritualizando nuestra religión, hermanos. Mira, porque eso es lo que vive la mayoría de la gente, pura religión. Pero su verdadero, o sea, su testimonio, su fruto, hermanos, son una mentira. El verdadero culto, el Señor dice cuál es el verdadero culto. Dice, ese es el culto racional, el culto inteligente, Romanos 12:1. Para que podamos recibir Romanos 12:2. Que dice la Biblia que no nos conformemos en este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo revele la palabra en nuestras vidas. Dice, para poder comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no está buscando una voluntad, hermano, permisible. Tiene que ser agradable a Él y tiene que ser perfecta para poder comenzar en la cruz, lavar nuestras vidas, que habla de muerte, morir verdaderamente, porque esto es una unidad. Y entonces buscar la gloria de Dios, que ese es el propósito, y tener una vida en la presencia de Dios. Si queremos ver su gloria como Jesús la vio, debemos seguir sus pisadas, que eso fue lo que hizo el Señor hasta que llegó a la cruz y terminó la obra. Jesús anduvo en obediencia y sometió, hermanos, porque es que mucha gente, no, es que eso, si Jesús era el Hijo de Dios, sí, Señor, hermanos, era el Hijo de Dios, pero Cristo lo cumplió todo como hombre. Como hombre, anduvo en obediencia y sometió todo su ser a los propósitos y planes de Dios. El Señor Jesucristo, como hombre, dice que Él se despojó y estuvo como hombre sometido a la perfecta voluntad del Padre. Entonces no busquemos reemplazar y presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo con ningún otro culto. No es que el Señor ya me dio tal ministerio o tal otro. El verdadero servicio a Dios es presentar nuestro cuerpo en sacrificio, nuestra vida en santidad a Dios. Dios nos quiere crucificados, sepultados y resucitados para poder adorarlo como su Hijo. Hombre lo adoró. Que el modelo de la adoración que Él le dijo a la mujer samaritana, conforme al Espíritu y conforme a la verdad, el modelo era Cristo. Él es el modelo perfecto para Dios. Él es el modelo de sacrificio, Él es el modelo de obediencia, Él es el modelo de negación, Él es el modelo de humillación, Él es el modelo de amar. Él es el modelo para todo. Entonces, ¿cómo vamos a buscar otro modelo? Es que el Señor está buscando verdaderos adoradores, y por ahí ponen que la oración es tal esta, que la oración es otra, ¿no, hermanos? El verdadero adorador es Cristo, y los verdaderos adoradores imitan a Cristo, de estar crucificados con Cristo y caminar con Cristo cada día. Lo demás no lo recibe el Señor.
Todo es producto del brazo de carne de nosotros mismos. Dios dice que carne y sangre no llegan, no le llegan a Él la carne y la sangre. Él quiere la carne bien muertecita. Primera de Corintios 1:20, y por medio de Él reconciliaros consigo todas las cosas. Mire, Cristo hombre fue el que reconcilió todas las cosas, todas. No quedó nada sin que fuera reconciliado, todo. Cuando Cristo dijo, consumado es, toda la redención se consumó, toda. No quedó faltando nada. Cualquier cosa que nosotros le agreguemos, que es que el pelito, o que la batica, o que tal cosita, si no es producto del Espíritu Santo convenciéndonos, eso es una hipocresía y Dios no lo permite. Eso se llama legalismo, que es lo que ejercen por ahí algunos legalistas. ¿Y cómo se sabe que lo ejercen? Porque al que no va así, lo mira todo el mundo, lo desecha todo el mundo, le prohíben tomar la cena a todos. O sea, es una religión legalista, enemiga de Dios. Primera de Corintios 1:20, por medio de Él. Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Ojo, así las que están en la tierra. En la tierra. Todo lo que hay en la tierra ya fue reconciliado. Inclusive Romanos, por allá, Romanos capítulo 1, Romanos 8, 21 al 23, lo dice tremendamente y claramente. Que dice que la tierra hoy gime por liberación. Pero Dios, el Señor Jesucristo ya redimió, pero va a tener que ser otra tierra. Y dice que también nosotros gemimos. Entonces, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Mire que habla de plural, habla de 3 cielos. Todo ha sido reconciliado, todo. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos ahora. Haciendo la paz, mire el medio, hermano, porque quiero que sigamos entendiendo lo que es Cristo hombre. Mire el medio, mediante la sangre de su cruz. No está hablando de algo por allá celestial, está hablando de la sangre de un hombre, la sangre de Cristo hombre. Que eso fue la tremenda humillación para Satanás, que el hombre más humilde lo venciera y lo expusiera públicamente, porque fue más humilde que cualquiera de nosotros. 21, y a vosotros también, o sea, no solamente reconcilió la tierra, los 3 cielos, sino y a vosotros también. Porque acuérdense que en el tercer cielo ocurrió una cosa con los ángeles. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Eso es una realidad, hermanos. Tú y yo estamos reconciliados, pero es apropiativo. La vida de Cristo la tenemos que aceptar, hermano, lo que es Él. Y nosotros entregarle todo lo de nosotros, todas nuestras cargas, hay que entregárselas a Él. Es sustitutivo, hermanos, apropiativo y sustitutivo. Eso tenemos que tenerlo claro. Miren lo que sigue diciendo, si nos quedan dudas. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo. ¿De qué? Yo pensé que era en el cuerpo celestial. En su cuerpo de carne y hueso. Y para si lo seguimos dudando, por medio de su muerte, un hombre, un ser humano perfecto que no pecó, recibió nuestros pecados para que nosotros recibiéramos el perdón de Dios sustituto por nosotros, el cordero sustituto. Pero Dios nos puso en ese cordero. Cuando Él murió, dice la Biblia, usted y yo morimos, y usted y yo debemos apropiarnos de esto, creer eso, porque esa es la fe que salva, y vivirlo para presentarnos santos y sin mancha y irreprensibles delante de Dios. La única forma que vamos a ser santos y sin mancha y irreprensibles delante de Dios es apropiándonos la obra de Cristo y entendiendo que Él se hizo lo que nosotros éramos para hacernos a nosotros lo que Él era, o lo que Él es, santo. Pablo entendió esto muy claro cuando dijo que Él seguía las pisadas de Cristo, Él, al pie de la letra, que solo se gloriaba en Cristo, que vivía para Cristo, que imitaba a Cristo, que su gloria estaba en crucificar a su cuerpo y su yo con Cristo. La vida de Pablo era morir cada día, agradar a Dios cada día y predicar a Cristo crucificado con su vida cada día. Esa era la vida de Pablo.
Entonces, este es el evangelio de la redención. Pablo lo vivió, Pablo recibió la revelación en el tercer cielo, inclusive Pablo recibió la revelación de Hebreos, la profundidad tan tremenda de Hebreos, que es el mismo modelo eterno de Dios, precioso. Entonces, 1 Corintios 1, 23 al 24. Pero nosotros, decía Pablo, predicamos a Cristo crucificado, o sea, no al Cristo que vio Isaías por allá, que lo vio al Cristo glorificado allá, enaltecido, no, crucificado, crucificado. A ese es el que hay que predicar, a Cristo crucificado, y predicarlo con nuestras vidas, estando crucificados con Él. No al Cristo de los milagros o al de poder, hermano, miren, porque eso es la gente, hermano, milagros, poder, prosperidad, liderazgos. Eso es lo que predican hoy en día. No al Cristo de la elocuencia o las multitudes. No, Cristo crucificado. No al Cristo de la Biblia en el piso. Ustedes no se lo han visto por ahí, un artista, un predicador que coge la Biblia y la pone en el piso y traza una línea, y entonces llaman para que pasen y empiezan como borrachos a caerse en cada uno. No, ese no es Pablo, ese es el que predica, ese hombre. Pero Pablo crucificaba, Pablo, el hombre con más revelación en toda la Biblia, predicaba solamente a Cristo crucificado, nada más. Y Felipe predicaba a ese mismo Cristo, y los apóstoles predicaban a ese mismo Cristo. No al poderoso, sino al ungido, el Cristo, porque Cristo llama el ungido de Dios, humillado. Al ungido en obediencia perfecta al Padre. Es el que hay que predicar con nuestra vida, al Cristo crucificado. Pero miren lo que sigue diciendo: para los judíos ciertamente tropezadero, los judíos, si no entienden el evangelio que cumplió Cristo aquí en la tierra, porque es que el evangelio de Cristo es un evangelio terrenal, en su cuerpo, en su vida, en obediencia al Padre. Usted todo lo que ve ahí es terrenal, para obedecer, con un poder celestial, por supuesto. Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Porque no quieren ver a ese hombre débil que se humilló. Por eso le decían: bájate de esa cruz y creeremos en ti, bájate y creeremos en ti. Entonces, por eso para los judíos sigue siendo tropezadero. Van a tener que creer en Cristo crucificado, y van a tener que recibir como Cristo se dio para que lo recibiéramos. Y para los gentiles locura. Entendamos que los gentiles son la gente del mundo, pero la mayoría de la iglesia pues, sigue todavía muy gentil. Locura, no, ¿cómo así? No, ¿cómo así? No, mira la hora que llega, y yo cómo lo voy a maltratar, cómo lo voy a decir esto, igualito. Y todos los argumentos que se levantan para no crucificar la lengua, los ojos, el corazón, la mente. Por eso para los gentiles locura para la mayoría de la iglesia, locura, no, hermano, ¿cómo así? Es que no, pues, eso todavía tengo este cuerpo, ¿cómo me voy a sacar los ojos? Y para los gentiles locura, mas para los llamados, ojo, porque ahí hay una coma y que hay que hacer una diferencia. No para los llamados judíos y griegos, no para los llamados, porque hay unos llamados, así judíos como griegos. Cristo, obvio, crucificado, poder y sabiduría de Dios. Cristo crucificado, hermano, que es donde está el poder. Jesús no buscó ni aceptó grandeza alguna que pudiera apartarle de la meta y de los propósitos de Dios. Nunca. Es una realidad, hermano, esto. La fe sin obediencia, o sea, mire la fe que salva, la fe sin obediencia, o sea, sin cruz, es incredulidad real. No existe obediencia sin cruz. Eso mire que la gente no es obediente porque no hay cruz, no tenemos la cruz. Entonces, tomar la cruz cada día, según el modelo de redención, habla de un continuo sacrificio. Esto es lo mismo, lo que dice Jesucristo es lo mismo. Había un sacrificio que no podían parar, es la cruz cada día, fue lo mismo que dijo Jesucristo. Toma tu cruz cada día, es esto, un continuo sacrificio, no simplemente mientras hago un devocional y después sigo mi vida independiente de Dios, fundamentada en mi carácter o en lo que se me presente. De acuerdo a lo que se me presente, ahí saco la espada de Dios o la mía. Pues, continuo sacrificio, Cristo lo tradujo en el Nuevo Testamento: toma tu cruz cada día, y que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo,
santo, agradable al Señor. Pues somos llamados por Cristo a seguir sus pisadas cada día, cada día. Un sacrificio vivo, un sacrificio continuo, es el olor grato de Cristo en nosotros para Dios cada día. Cruz cada día para poder oler a Cristo. Podemos imitar muchas cosas cristianas, hermano, cánticos, prédicas y muchas cosas que hacemos, pero el ser un sacrificio vivo es nuestra vida sustituida por la de Cristo. Es que mientras nosotros el Espíritu Santo no nos dé ese entendimiento, hermano, y apropiarnos la obra de Cristo y saber y conocer y entender por el Espíritu Santo de que Cristo se apropió de nuestra vida de pecado, no vamos a poder. Es una revelación que nos debe dar el Espíritu Santo. Según Romanos 12:1, lo que hagamos con nuestro cuerpo resulta en la renovación de nuestra mente para agradar a Dios, según el versículo 2. Entonces, si no presentamos nuestra vida crucificada cada día, no podemos renovar nuestra mente. Seguiremos amigos del mundo y nunca comprobaremos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Seguiremos haciendo lo que nos da la gana. Pero al estar crucificados con Cristo, Dios declara que somos justos, porque nos atribuye la justicia de Cristo como nuestra. En la cruz a Cristo le fueron imputados nuestros pecados y a nosotros se nos ha adjudicado su perfecta justicia. Mire lo importante de lo que dice Cristo hombre. Juan 8:29. Porque el que me envió, el Padre, conmigo está. ¿Y por qué? No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué no lo dejó solo? Acuérdense que el Padre lo dejó solo en Getsemaní. ¿Pero por qué? Nosotros sabemos por qué. Porque fue en Getsemaní donde el Señor bebió la copa de pecado. Entonces, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo. Mire la respuesta. ¿Por qué? Porque yo como hombre, dijo Cristo, yo siempre hago lo que le agrada. Aquí está la clave. Siempre estaba sometido a lo que el Padre le envió. Y eso es lo que Dios busca de nosotros, que siempre hagamos lo que a Dios le agrada para poder vivir a Cristo, hermano, y salir de una religión muerta. Hijitos míos, Gálatas 4:19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, mire, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, no es una confesión de fe, no es saber mucha Biblia, no es predicar, hermano. Es que Cristo debe ser formado, así como acuérdese que dice que Dios creó a Jacob, pero formó a Israel. Cristo debe ser formado por el alfarero en nuestra vida. ¿Para qué? Para que el Dios eterno que habla de los colores que están en el santuario, eso está en el cielo. Eso fue lo que hizo también Salomón, lo mismo. El agrado del Dios eterno sea con esa sangre preciosa de Cristo en nuestras vidas al estar crucificados con Él, porque Dios nos puso en Él para llevarnos a la cruz. Que nuestra constitución y vida sean los mandamientos de Dios, la palabra del Señor, que tengamos una vida santa. ¿Por qué? Porque el Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y que verdaderamente el Señor sea el Rey y Señor de nuestras vidas. Entonces, el anhelo de Pablo es que nosotros seamos, que nosotros sea formado Cristo. Ese es el resumen del modelo santo de Dios. Al Cristo estar formado en nosotros, entonces nosotros vamos a expresar a Cristo, vamos a hacer una extensión de Cristo, y ya se lo muestro, porque una cosa es agregar a Jesús a nuestra vida y otra cosa es cambiar la vida de Jesús por la nuestra. Sustitución. Una cosa es la declaración de fe y otra cosa es una sustitución. La vida perfecta, santa y justa de Jesús por nuestra vida de pecado, maldición y muerte. Eso es lo que es una sustitución, y otra cosa es una confesión de fe. Pues mire aquí algo muy importante que yo quiero que lo terminemos hoy. ¿Para qué diseñó Dios la sustitución? ¿Para qué? Para que pudiéramos vivir una vida consagrada a Él. Esa es la sustitución. Mientras no haya sustitución ni vida por la vida de Cristo, por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sustituto.
Sustituí mi vida, dijo Pablo, por la vida de Cristo. Cristo vive en mí. Entonces, el diseño de la sustitución, el diseño de la redención, es para consagrarnos a Dios. Porque Dios nos llama real sacerdocio, linaje escogido. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ojo, esto es lo que Dios llama consagración, que le presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Esto es lo que es la consagración. Consagración es dar mi vida completamente a Dios, para que Él haga su voluntad en mí en vez de la mía. Eso es lo que es consagración. Que Dios haga su perfecta voluntad en mí y que mi voluntad sea hacer la voluntad de Dios. Su vida a cambio de la nuestra. Eso es lo que es consagración, hermanos. Significa que presente mi cuerpo como un sacrificio vivo a Dios, como lo hizo Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? La consagración es voluntaria primeramente. Porque eso es el pedido que nosotros le debemos decir, como lo dijo Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, la consagración es voluntaria. Pablo le dijo voluntariamente. Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de su voluntad lo ofrece. Levíticos 1, 2 y 3. Mira que cuando nos consagramos a Dios, ya eso no puede volver atrás. La palabra nos dice que la consagración es al Señor y que debe ser voluntaria. Nuestra consagración debe ser voluntaria, hermanos. Por eso nos dice Dios a través de Pablo: te ruego por la misericordia de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios nos ruega? Mire usted por qué. Hermano, es que esta es la unidad de la palabra, hermano. Preciosa, perfecta. ¿Por qué Dios nos ruega a través de Pablo? Dios quiere que le dé mi vida, no porque tenga que hacerlo, sino por lo que Dios ha puesto y hecho en nosotros. Dice, nos puso en Cristo. Entonces, la consagración es para hacer la voluntad de Dios. Lucas 22, 42. Es para hacer la voluntad de Dios. Esa es la consagración. La consagración, segundo, es final. Tiene que ser final. No se ofrecía una parte del animal, sino el holocausto entero a Dios. Era santo a Dios. O sea, santo significa apartado, consagrado para Dios, solamente para Dios. La Biblia dice: todo lo consagrado será cosa santísima a Jehová. Levítico 27, 28. Y todo esto, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos ruega, hermanos? Eso es lo que es el primer mandamiento. Con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. Una vez que yo haya consagrado mi vida a Dios, ya no podré tomarla de nuevo. Por eso mire que es un modelo. Nosotros, Dios nos llama a morir. ¿Por qué nos llama a morir? Porque muertos ya no podemos tomar decisiones. ¿Y por qué nos llama a estar crucificados con Cristo? Porque no tenemos posibilidad. ¿Por qué nos llama a caminar con Cristo? Porque solo se hace la voluntad de Dios. ¿Por qué nos llama a la vida del santuario? Porque en el santuario solo hay un Señor, un Rey y un Dios. Todo esto es la unidad perfecta de la palabra. Dios espera que mi consagración a Él sea una sola vez para siempre. Así era el holocausto. Mire que es el Evangelio según Moisés, el que vino a cumplir Cristo. El Evangelio según Jesucristo, el Evangelio de redención. Porque en Moisés todo era según la redención, llevando un cordero. Ahora el cordero es Cristo para nosotros, para poder ser gratos a Dios y poder estar en la presencia y en la gloria de Dios cada día de nuestra vida. La consagración, segundo, es continua. No solamente que me consagro una vez, cada día me consagro a Dios, porque tenemos una libre voluntad. Cada día yo puedo salir a pecar si me da la gana, pero Dios nos llama a que la consagración sea continua. Ahí está el modelo. Por eso Cristo no nos dice que nos crucifiquemos una vez al año, sino cada día. Tiene que ser continua, según el continuo sacrificio, o el sacrificio continuo. Todo esto es la unidad de la palabra. El holocausto era ofrecido a Dios cada mañana y cada tarde, día a día, continuamente. Por eso se llama el continuo sacrificio. Cada mañana y cada tarde. Eso es exactamente lo que nos dice el Señor en Lucas 9:23. Recuerde que dice que tomemos nuestra cruz cada día. 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
unirnos a Cristo, pero dice la Biblia en 1 Corintios 6:17 que el que se une con el Señor, esto es lo mismo, un espíritu es con Él. O sea, solo la voluntad de Dios en nuestra vida, la unidad de la palabra. Diferente a una confesión de fe, o a estar escuchando prédicas y haciendo devocionales diarios y viviendo independiente de Dios. Dios nos llama a hacer un continuo sacrificio y a consagrar nuestra vida totalmente a Él. Este es el sacrificio continuo del Antiguo Testamento. Dios nos quiere como un holocausto vivo, como una ofrenda continua a Él. Ahora, ¿por qué? Aquí es donde viene la clave importante de por qué Dios ruega que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y por qué Dios nos quiere un holocausto vivo, Romanos 12:1, como una ofrenda continua, grata, agradable a Él. Y dice, ese es el verdadero culto que Él quiere, no tanta religiosidad que han montado, tanto programa. Mire usted por qué, porque solo usted, como un holocausto continuo en el altar, usted y yo haremos su perfecta voluntad, solamente así. Para eso nos puso en Cristo, nos escondió en Cristo, nos revistió de Cristo y nos crucificó con Cristo para hacer un continuo sacrificio a Dios. ¿Y por qué? Entonces, ¿cuál es el propósito de esa consagración? Mire, y el Dios de paz, mire usted, y lo que sigue diciendo en Hebreos 13, 20 al 21, y el Dios de paz os haga aptos, ojo a esto, en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Mire usted lo que sigue, haciendo Él, mire usted, Él, Dios, en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea que Dios es el que produce dentro de usted y dentro de mí que lo agrademos. Mire, haciéndole a su Biblia, haciendo el Dios eterno, dentro de vosotros, dentro de usted y de mí, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Miren qué hermosura. Dios es el que lo produce. Entonces, el Señor Jesucristo quiere obrar mediante nosotros para hacer la voluntad de Dios. Ahí lo dice, Él dentro de nosotros. Por eso Pablo terminó diciendo, ya no vivo yo. Si Dios dice que Él es el que está dentro de mí obrando su voluntad, entonces yo voy a dejar que Dios obre su voluntad dentro de mí. Para hacer eso, Él necesita, mire por qué Dios ruega por nosotros. Él necesita que le ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesús no tiene manos en la tierra para hacer la obra de Dios aquí en la tierra, a excepción de las suyas y las mías. ¿Por qué Dios nos quiere como sacrificio vivo y por qué ruega a través de Pablo? Porque ustedes, sus manos y las mías son las manos de Cristo, no hay otras. Él no tiene pies para llevar el mensaje de Dios a los perdidos, excepto los suyos y los míos, hermanos. ¿Por qué Dios nos quiere como sacrificio vivo? Para usar sus manos y mis manos, sus pies y mis pies. No tiene labios para hablar a los hombres de la salvación de Dios, excepto los suyos y los míos. ¿Por qué Dios nos quiere y ruega por la misericordia de Dios que presentemos nuestro cuerpo de sacrificio vivo? Porque Dios no tiene labios aquí en la tierra, solamente los suyos y los míos. Esa es la razón. Porque la Biblia dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo me consagro a Dios? Dios no puede usar nada de la vida vieja, hermanos. O sea, el viejo hombre, Dios no lo puede usar. Únicamente los que son vivos de entre los muertos pueden servir. Por eso hay que presentarle nuestra vida en sacrificio vivo. Él solo es solo el que ha sido crucificado con Cristo, sepultado con Cristo y resucitado con Cristo, vestido de Cristo, que puede consagrar su vida viva. Entonces, mire que es la unidad de la palabra, hermano, no solamente una confesión de fe, repetir una oración y hacer devocionales y congregarse, nada que ver, del cielo a la tierra. El resultado de la consagración es que yo muero a mis propios planes y aspiraciones y que vivo para hacer la voluntad de Dios. Ese es el resultado de la consagración. ¿Por qué? Porque el holocausto tenía que ser consumido. Usted y yo tenemos que ser consumidos completamente. Por eso el bautismo habla de esa muerte. El Señor Jesús es nuestro ejemplo. Él
No vino al mundo para hacer su propia voluntad o para ser grande ante los hombres. Él vino para hacer la voluntad de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, lo dice. La bendición de la consagración, miren aquí la bendición, está en hallar la perfecta voluntad de Dios para mi vida. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Entonces, ya para terminar, la presencia de Dios está garantizada para los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Aquellos que tienen su vida consagrada como un sacrificio, que son boca de Dios, que son los pies de Dios, que son las manos de Dios, los que viven a Cristo. Por eso, mire que el Señor nos llama a vivirlo a Él y a seguir sus pisadas con nuestra boca, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra vida. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Salmo 25:14, la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Los que le temen. Salmo 119:132, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras, mire usted, con los que aman tu nombre. Dios que ponga sus ojos en mí, mírame a mí. Proverbios 3:32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Y terminamos, hermano, con este verso, Juan 10:9, yo soy la puerta, o sea, es Cristo, hermano, Cristo crucificado, el que por mí entrare. La única puerta para la gloria es la cruz. Puestos en Cristo, crucificados con Él, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche, Dios mío, por tu palabra. Señor, ayúdanos a entender lo que es el Evangelio de la redención, Señor, para que podamos vivirte a ti, Señor, y apreciar tu obra en la tierra, esa doble obra, Señor, de la cruz y del Jordán, porque de ahí se derramó nuestra vida, mi Señor, crucificados contigo, lavándonos cada día, mi Señor, y el bautismo que tipifica nuestra muerte, mi Señor, nuestra sepultura y resurrección contigo. Te damos gracias, Padre. Síguete glorificando, mi Señor, conforme a tus propósitos, y ayúdanos a entender tu palabra para poder vivir a Cristo, Cristo crucificado. Te bendecimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Dios mío, a ti te ha placido que estemos en este lugar.